Reciban toda bendición en el nombre de Jesús. Ayer estuvimos compartiendo una palabra muy bendecida y gloriosa acerca de un naufragio de Pablo y de toda la comitiva en la que él iba, donde él iba de alguna manera privado de la libertad, pero iba con un propósito. Quiero compartirles el por qué iba con un propósito. Y quiero decirte que muchas veces cuando tienes un propósito, hay tormentas, hay tempestades y se levantan vientos. ¿Y el por qué? En el capítulo 26 de Hechos, en el verso 16, yo voy a leer el 15 también. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Este es Pablo que está diciendo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que conviertas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire qué comisión que le dio Jesucristo a este hombre, que venía de no ser el mejor y de toda esa situación que venía él pasando, pero un día tuvo un encuentro con la luz y él le dijo, bueno, a estos de los cuales yo te he librado de tu pueblo y a quienes te envío ahora. Aleluya. Te envío a aquellos de los cuales te he librado. Te envío para que abras sus ojos. Y hoy tenemos una sociedad que hay que abrirle los ojos. Porque está tan acostumbrada a oír mentiras que es como que dice, bueno, he escuchado toda mi vida mentiras y todo lo que reconozco. Entonces, él lo envió con un propósito, a Pablo, abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas. ¿Sabe? Cuando uno está en tiniebla, no hay buena vista que valga. ¿Sabe? Porque el problema estaba que estaban en tinieblas, estaban en oscuridad. Y cuando están en tinieblas no se ve bien nada. Pero lo envió para que los convirtiera de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, dijo Jesús, perdón de pecados y para que reciban herencia entre los santificados. Era una majestuosa comisión. Era un gran proyecto que Jesús tuvo con este hombre, un hombre preparado, un hombre que no era de los mejores, porque era perseguidor de la iglesia. Él mismo lo relata un poquito antes de estos textos. Pero Dios tenía propósitos, tenía un proyecto, el proyecto de salvar a ese pueblo del cual había sido sacado de ellos mismos, iba a proveer un mensaje de salvación. Así que si vos ahora por esas cosas te gustaría llegar a los necesitados, pues de ellos mismos tenés que convertir a algunos.
Sabes que el que mejor predica en la cárcel es un preso, ¿sabes? Así que te conviene predicarle al preso que está todos los días con los otros. Y si querés alcanzar a los adictos, tenés que predicarle a uno por lo menos. Porque él sabe bien lo que le sucede. Pero bueno, este hombre tenía un llamado. Quiero que te recuerdes esta palabra. Un llamado. Entre el llamado y el propósito final hay una tormenta. Y mire qué tormenta. En el 27 dice, en el 4, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento desde Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Y usted quiere llegar al propósito y con los vientos a favor. Pues quiero decirte que a Pablo no le fue fácil. Mire, vientos contrarios. En el verso 7 dice, y navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento, dice. Es que a veces el viento es contrario. Tres vientos a favor. ¿Sabe a dónde navegaron? Navegaron, dice en el 8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos. Llamaban Buenos Puertos, pero las tempestades pueden llegar aún a los buenos puertos. En el 8 dice, en el 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, ¿a quiénes? A este centurión y a todos los del navío. Bueno, no nos conviene que sigamos viaje porque ya es peligroso. Pero mire lo que hicieron, diciendo en el 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y sabes que muchas de las cosas ahora también se le da más crédito al piloto y al patrón, y no se escucha la voz de los siervos de Dios, y no se escucha la voz del hombre de Dios. Pudieron haber evitado las pérdidas. Pudieron haber evitado, pero dieron más crédito a la voz mundana que a la voz cristiana. Dieron más crédito a los hombres que a Dios. Dieron más crédito al patrón. ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es el que dirige tu vida? Porque quiero decirte que el único que tenía luz ahí, después de todo lo que, vientos contrarios, de navegación peligrosa, llegaron a duras penas a todos lados, era un panorama adverso. ¿Sabe por qué? Porque había un hombre en esa nave, un hombre que tenía un propósito, tenía un llamado, y ese llamado era genuino, lo había llamado Jesucristo de Nazaret. Hay ahora muchos que no los llamó nadie, pero ellos se pusieron, pensando que bueno, que iba a ser fácil. Ahora pensás que no es fácil. No es fácil, nunca fue. Quiero decirte que a través de todos estos años, en toda esta navegación que yo vengo en estos últimos 40 años, muchas cosas se han perdido. Se han perdido templos, se han perdido iglesias, se ha perdido de todo. Por culpa, tal vez, de algunos que quisieron oír la voz de los pilotos y de los patrones.
pero no quisieron oír la voz de los siervos de Dios. Pero mire, si usted da vuelta a la hoja ahí en el 27 mismo, en el verso 23, cuando ya se veían complicados, en el 22 le voy a leer, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y yo te exhorto a tener buen ánimo en esta tempestad, en esta tormenta, en esta angustiante situación. Te exhorto a que tengas buen ánimo. Aleluya. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente los de la nave. Del vamos ya le estaba diciendo el hombre de Dios que iba a pasar. Los demás dijeron, semejante nave, no creo que pase nada porque estas naves ya están acostumbradas. No hay viento que les haya roto hasta ahora. En el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Vos sabés de quién sos y sabés a quién estás sirviendo, porque este hombre de Dios había estado, el ángel de Dios, esa noche había estado. Los demás habían estado, ¿sabe qué? Preocupados. Pero había uno que había estado ocupado, clamando, porque el ángel de Dios no va a ir a un lugar a donde no lo están esperando, a donde no están invocando. El ángel de Dios estaba con un propósito, estaba con su siervo allí, porque el ángel de Dios no te va a dejar, aunque estés en una situación adversa de tempestad, de angustia, de temor, de agobio, de desesperación. El ángel de Dios en la noche, perezoso te estoy diciendo, que escuchas pero no haces caso, levántate a orar en la noche, levántate a orar, porque el ángel de Dios esa noche le habló y estuvo con él y ya le dijo, mira, no van a perderse acá vidas. ¿Sabe qué es lo que en todo esto? Mire la situación adversa. En el 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave. Dijeron, bueno, nos vemos medio complicado, ya se nos ha hecho tarde, más tarde capaz que llueve, vámonos para otro lado, que otro se haga cargo de la situación. Así que en el 30 ya habían varios que habían desistido de seguir en ese proyecto, en ese naufragio, en esa nave. Y mire lo que le dice en el 31. Y Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Te recomiendo que te fijes muy bien lo que tenés en tu nave y que prestes atención para que no se bajen de la barca. ¿Te acordás que los vientos se calmaron cuando se subieron? Cuando Pedro se subió a la barca con Jesús. Le estaba advirtiendo, porque la única posibilidad que tenían de salvarse era junto al hombre de Dios, que al lado o junto a ese hombre de Dios estaba el ángel de Dios. Porque en medio de la tormenta el ángel de Dios no te deja y te revela. Quiero que recuerdes este texto. Dice que Jehová nada hará sin antes hacérselo saber a sus siervos, los profetas, a sus siervos primeramente, a sus siervos. Nada hará, escucha, nada hará sin antes hacérselo saber a sus siervos. Y vos pensás que todo lo que está sucediendo pues nadie lo sabe. No, sí, Dios está revelando sus verdades a muchos de sus siervos. Y era necesario que esto sucediera porque Dios tenía un propósito. Mire, no contento con esto, algo más adverso en el verso 42 del mismo capítulo 27. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Y bueno, pero ahí entre los presos estaba Pablo. Y ahí siguió la mano poderosa de Dios para librar a su siervo. Quiero decirte que no hay tormenta que se pueda interponer entre tu llamado y el propósito. No hay tormenta que pueda impedir que cumplas
siempre que estés en la noche esperando al ángel que vendrá sin duda a hablar su palabra para revelarte lo que sucederá. Los demás no lo sabrán, pero a ti Dios te lo revelará. Amén. En la medida que lo busques, y te librará de aquellos desertores que querían primero bajarse de la barca, o de aquellos asesinos que querían deshacerse del problema como fuera. Hay un propósito que tenés, vos que fuiste llamado, que tenés un llamado. Y sí, como lo viste, desde el primer momento, desde que se subieron a la barca, ya empezaron a haber vientos contrarios, complicaciones, adversidades, gente que se levanta, gente que se opone. ¿Viste esa gente que se levanta? Aquí parece que es el semillero de esto. Dice, yo me opongo, y usted le pregunta, ¿a qué te opone? Y no sé a qué, pero yo me opongo, porque se oponen a lo que sea, sin ni siquiera pensar. Son los rebeldes sin causa, esos mañositos, a los cuales Dios también va a tratar con ellos, y te la hacen difícil, y te ponen palos en la rueda. Pues quiero decirte que Dios, a los grandes, a los que utilizó, de los cuales medio Nuevo Testamento lo escribió este hombre, pero los vientos siempre le fueron contrarios, hasta que un día, ¿sabe qué? De algún día, creo que Dios le dio la clave a aquel momento, tenía que soltarlo todo. Tenía que soltar todo lo que lo estaba anclando a todo lo que él era. ¿Sabes quién era este? Este era un hombre importante, era un erudito. Este era miembro del Sanedrín. Era un hombre relevante en la sociedad. Pero de todo eso se tuvo que soltar. Como dice, Dios lo libró del cual, de tu pueblo te he librado, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su religiosidad. Si vos crees que vas a poder hacer algo con la religiosidad que tenés, quiero decirte que todos esos hombres, el centurión, los soldados, los marineros y todos los demás presos, se salvaron únicamente por un solo motivo, porque había un hombre que tenía un propósito. ¿Tenés propósito en la vida o vivís por vivir? ¿O estás ahí porque el aire es gratis y estás? Quiero decirte que nada es gratis, ni el tiempo que perdés, ni siquiera la salvación. Alguien pagó por tu salvación. Y quiero decirte que si te ha llamado Dios te librará de toda tormenta. Se hará pedazos la nave. Se harán pedazos todas las demás cosas, todo lo demás se perderá. Pero vos vas a llegar, como sea, a tu destino para cumplir tu propósito. Si vos sos llamado, si tenés llamado, también tenés propósito. Amén. Y si tenés propósito, tenés una promesa, que aún en medio de la dificultad, en el día más oscuro y de noche, el ángel de Jehová te va a visitar. Que Dios te continúe bendiciendo. Padre, quieras bendecir a todos aquellos que están en tormenta, a aquellos que están en angustia, en desesperación, en agobio, en incertidumbre. Esos que ya llevan mucho tiempo agobiados, Señor. Oh Dios Todopoderoso, que tu ángel pueda llegar, Señor, con tu buena nueva, diciéndole las buenas noticias. Mucho se va a perder, pero ustedes se van a salvar. Aleluya. Ustedes se van a salvar. Oh Señor, anima, Señor, al pueblo a saber que se salvará, que vendrán estas tormentas y que mucho daño habrá, pero tú a los tuyos, tú los guardarás. Amén, aleluya. Con nave o sin nave, con marineros o sin marineros, con viento a favor o en contra, tú los salvarás. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al que vive. Amén.